Muy buenas noches a todos los que están del otro lado en esta nueva oportunidad en la que podemos compartir al menos unos minutos a la semana acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Es una nueva reunión de predicación y estamos muy contentos de poder disfrutar con ustedes este tiempo de reflexión. Pero para poder comenzar la reflexión vamos a pedirle a Dios que pueda bendecir este momento, que pueda también llevar nuestros pensamientos hacia Él. Así que oramos, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque podemos tener otro día más, una nueva oportunidad para poder meditar en tu palabra, para reflexionar en ella. Te rogamos que tu mensaje pueda tocar nuestros corazones y que realmente, Señor, el Evangelio pueda golpear en la vida de las personas que aquellos que no te tienen. Te rogamos que por medio de tu Espíritu puedas transformar nuestras vidas y también por medio de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, como les decía, son bienvenidos a poder meditar, reflexionar en la Biblia. Y hoy me gustaría que nos podamos detener algunos minutos nada más, unos 15, 20 minutos, en un pasaje de la Biblia, en una porción de la Biblia en la que Jesús es confrontado, Jesús es atacado. En Juan capítulo 8 encontramos muchos cuestionamientos hacia lo que Jesús decía. Y me gustaría concentrarme en uno de esos cuestionamientos. Jesús está hablando acerca de la libertad y acerca de la verdad. Y estoy seguro que muchos de ustedes, yo también, a veces tenemos cuestionamientos a la fe. O podemos tener cuestionamientos hacia Dios. O podemos cuestionarnos o preguntarnos si realmente es verdadero el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Tenemos muchas preguntas para hacernos y a Jesús no se le hicieron fácil, por lo menos en este capítulo. Se las hicieron y fueron de frente y Él contestó de frente. Contestó de manera directa y por eso me gustaría o me interesaba poder pensar en este capítulo en el día de hoy, porque pienso que muchos de nosotros también tienen preguntas para hacerle a Dios. Tienen cuestionamientos para hacerle a la fe. Tienen cuestionamientos para hacer al cristianismo. ¿Y por qué ir a la Biblia? ¿O por qué buscar las respuestas en la Biblia y en las palabras de Jesús? Porque la Biblia es un libro tremendamente actual. La Biblia es un libro que, en primer lugar, es la palabra de Dios. Y por ser la palabra de Dios, es la verdad. Y es actual. Por eso, hoy, al día de hoy, sigue siendo el lugar donde buscar las respuestas. Es actual porque es la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, es actual porque trata los problemas esenciales del hombre. Y han cambiado los tiempos, han cambiado las tecnologías, han cambiado los trabajos, han cambiado las costumbres, han cambiado las formas de vida, pero hay algo que nunca cambió. Y es nuestra esencia, nuestro corazón. La humanidad en ese sentido siempre fue la misma. Y los problemas que hoy tenés y que yo tengo son muy parecidos, y no exactamente los mismos, a los que tenían en la antigüedad. A los que tenían en los tiempos en los que fue escrito la Biblia. E incluso antes también. Por eso la Biblia es actual, porque trata de esos problemas. Podríamos ir a los filósofos, incluso antes de Cristo, y leer sus escritos y ver cuáles eran los problemas que tenían, existenciales que tenían esas personas. ¿Cuáles eran las preguntas que se hacían? Las mismas preguntas que nos hacemos hoy. Los mismos cuestionamientos que cada uno de nosotros se hace hoy son los que trata la Biblia. Por eso es un libro tremendamente actual y por eso te invito a que vayamos ahora sí a Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y ahí nos dice la Biblia: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Acá están los cuestionamientos a Jesús. ¿Cómo decís que voy a ser libre? Si yo ya soy libre, no soy esclavo de nadie. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús se enfrenta a un grupo de personas que ya estaban creyendo en Él. Y les dice: todavía no son verdaderamente libres. Les dice: si el Hijo os libertara, o los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué verdadera libertad está hablando Jesús?
¿A qué se refiere con verdaderamente libre? Y cada uno de nosotros podría ponerse en el lugar de estos judíos y preguntarle y cuestionarle a Jesús. Jesús, ¿de qué libertad me hablas? Si yo hago lo que quiero, yo soy libre, yo no estoy preso, nadie me esclaviza. ¿De qué libertad me hablas, Jesús? Yo tomo las decisiones que quiero, tengo mi familia, mis cosas, hago exactamente todo lo que tengo a mi alcance y que considero que está bien. Yo soy una persona libre, Jesús, ¿de qué me hablas? Y Jesús contesta: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús estaba refiriendo a una libertad mucho más profunda que la que hablaban esas personas. Jesús se está refiriendo a una libertad mucho más profunda que a la que primero se nos viene a la mente. Y déjame ponerlo en algunas palabras que una vez leí y que me parece que son muy útiles para entender. Porque podemos encontrar para una verdadera libertad 4 niveles. El primer lugar, el nivel en el que yo hago lo que quiero. Libertad es hacer lo que yo quiero. Ahora, en segundo lugar, libertad también es hacer lo que yo quiero, pero tener la oportunidad concreta para hacerlo. Porque quizás puedo hacer lo que quiero, pero no tengo la oportunidad y entonces nunca lo puedo hacer. En tercer lugar o en tercer nivel significa hacer lo que quiero, tener la oportunidad y tener la capacidad para hacerlo. Y en cuarto lugar significa, y más importante de todos, saber que el fin último de eso que voy a hacer traerá consecuencias buenas para mi vida. O las consecuencias que yo quiero y no malas consecuencias. Por ejemplo, a mí siempre me hubiese gustado ser astronauta o viajar al espacio. Entonces yo quiero viajar al espacio. Yo quiero tener, y me siento libre de hacerlo, de tener la posibilidad de cumplir ese deseo. Ahora, primer nivel, ¿no? Yo quiero viajar al espacio. Segundo nivel, necesito tener la oportunidad. Así que imaginemos que se contacta conmigo la NASA o alguna de estas empresas espaciales que están tan de moda ahora y me dice: bueno, Rodrigo, tenés la posibilidad, te damos la oportunidad de que vayas al espacio. Segundo nivel, tengo las ganas, tengo el deseo, tengo la oportunidad, soy libre. Pero no tanto. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado para ser un astronauta. No sé cómo hacerlo. Pero bueno, supongamos que en el tercer nivel, entonces esta empresa me da el curso de 3 meses introductorio sobre cómo ser un astronauta. No creo que sean 3 meses, pero bueno, bastante más. ¿Cómo ser un astronauta? Y entonces tengo el deseo, tengo la oportunidad porque me la dieron, y tengo la capacidad porque ahora sé ser un astronauta. Entonces me subo al cohete. Y me voy para el cielo. Me voy para las estrellas. Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos del despegue, al segundo número 15 explota el cohete. Y por supuesto me muero. Me faltó el cuarto nivel de libertad. Porque si yo hubiese sabido que ese cohete había sido saboteado, no me hubiese subido al cohete. Porque a pesar de tener las ganas, a pesar de tener la oportunidad, a pesar de estar capacitado, y eso me hacía pensar que soy libre, no tenía la verdad, no conocía la verdad de que ese cohete iba a explotar. Porque, por ejemplo, había sido saboteado. Y entonces mi decisión no fue completamente libre. Yo no era completamente libre. Y por eso Jesús me dice, volviendo ahora a la Biblia y saliendo de la figura: conoceréis la verdad y entonces seréis verdaderamente libres. Porque conocer la verdad nos libera. Porque conocer la verdad que Jesús tiene para vos y para mí te libera. Porque la libertad no se trata, o de la que está hablando Jesús, de libertad física, de libertad política, de libertad social. Jesús está hablando de libertad espiritual. Juan 8:34, ¿qué nos decía? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús no está hablando de esclavitud hacia otra nación. Jesús ahora no nos está hablando de esclavitud económica, o de esclavitud política o social. Jesús nos está hablando de esclavitud espiritual y, en consecuencia, de libertad espiritual. La mayor libertad y la mayor esclavitud que el hombre sufre es la esclavitud del pecado, la espiritual. Y en segundo lugar, lo que nos dice este versículo es que efectivamente no soy libre. Efectivamente no somos libres en este sentido. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y me gustaría que meditemos en esto un poco más siendo otro versículo. Porque la Biblia en muchas oportunidades nos habla de esta esclavitud.
que todos tenemos y de la que todos somos parte y que es tan engañosa para con nosotros. Porque la esclavitud con el pecado, la esclavitud del pecado que todas las personas tenemos, nos engaña extremadamente bien, porque nos hace pensar que hacemos lo que queremos. Nos hace pensar que tenemos las oportunidades para hacer lo que queremos. Nos hace pensar que tenemos la capacidad para hacer lo que queremos. Sin embargo, no nos dice la verdad de que el fin es la muerte, de que el fin es la separación eterna de Dios a causa de esa esclavitud. Y entonces no somos verdaderamente libres. Vamos a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Acá lo tengo y dice: porque cuando erais esclavos del pecado, le está hablando a personas que ya habían creído en Jesús y habían sido liberados del pecado. Y entonces les dice: cuando eras esclavos del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. Es decir, eras esclavo del pecado, sin embargo al mismo tiempo eras libre. Pensabas que estabas libre porque no estabas preso. Y es la situación de quizá la mayoría de los que están del otro lado. Probablemente haya alguien del otro lado que está en prisión. Pero pensemos en el caso de este concreto del ejemplo que nos da la Biblia. Estás libre en cuanto a la justicia. Nadie te oprime. Ningún país está sobre vos. La ley no está sobre vos. Sin embargo, al mismo tiempo sos esclavo del pecado. Se insiste en el concepto de Jesús. En otra porción de la Biblia. Versículo 21. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Es decir, ¿qué fruto tenía en esa libertad de la justicia y al mismo tiempo esclavitud del pecado? El fruto era la muerte. El fin de esas cosas, dice la Biblia, es muerte. El precio, la paga del pecado, es la muerte. Y la muerte en la Biblia, y en especial en este versículo, significa separación eterna de Dios. Significa estar separado para siempre de Dios. Y si estoy hoy separado de Dios a causa de mis pecados, y vos a causa de tus pecados, ¿por qué voy a pensar que cuando muera y pase a la eternidad, voy a estar cerca de Él? De ninguna manera. Voy a seguir en la misma situación en la que estoy hoy en este mundo. Cuando muera y pase a la eternidad, si no me acerqué a Jesús, si no tomé sus mensajes de salvación, si no me aferré a Él, voy a seguir separado de Dios, al igual que ahora. ¿Por qué la muerte lo va a cambiar? Seguimos leyendo en Romanos capítulo 6. Pero ahora, versículo 22. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo sido libertados del pecado, estas personas habían sido libertadas del pecado, recordemos lo que decíamos hoy, y hechos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto ahora? Tenéis por vuestro fruto la santificación, ser hechos santos delante de Dios, limpios de pecado. Y resultado de esa santificación, la vida eterna, dice la Biblia. Y entonces resume el libro de Romanos. Entonces resume Pablo escribiendo y dice el concepto que había dicho en el 21 y en el 22. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no paga, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia te dice que tenemos un problema, tenemos una esclavitud, y esa esclavitud es el pecado. Y el pecado es hacer todo aquello, o pensar o decir todo aquello que Dios jamás haría. Y acá, vos y yo tenemos que mirar hacia adentro y darnos cuenta de que verdaderamente es así. ¿Quién de nosotros podría decir, yo hice todo lo que Dios siempre hubiese hecho? Si así fuera, ¿serías Dios o sería yo Dios? De ninguna manera. Cada uno de nosotros tomó su propio camino, se desvió, cometió errores, hasta un mal pensamiento. Hasta podés considerarte una persona moralmente buena, pero siempre en nuestro corazón habrá alguna mancha en la que nos alejamos de Dios. Eso también lo dice la Biblia. No vamos a entrar en ese detalle de leer esos versículos, pero porque pienso que con solo mirarnos hacia nosotros mismos ya nos damos cuenta de que es así. Y entonces el castigo de eso es la muerte. Y entonces soy un esclavo. ¿Por qué? Porque el final de la historia de mi vida será separación eterna de Dios.
el cuarto punto de la libertad. Y entonces conocer esta verdad te va a liberar. Conocer la verdad de que en Cristo Jesús hay vida eterna, como el final de la historia en Cristo Jesús es vida eterna, entonces seréis verdaderamente libres. Lo relacionamos con las palabras de Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único capaz de darnos la verdadera libertad es Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Jesús para liberarme? Y terminamos ya. Leemos los últimos versículos y terminamos. ¿Qué hizo Jesús para libertarme? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué Jesús dice, si yo, el Hijo de Jesús, en ese pasaje que estábamos leyendo, si yo los liberto, seréis verdaderamente libres? Conozcan la verdad. ¿Cuál es la verdad? 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 4. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que se resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Antes habíamos leído que la vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habíamos leído que el Hijo es quien puede liberarnos. Y ahora leemos que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue a la cruz a pagar el precio que yo tenía que pagar. Él no pecó. La Biblia dice que Jesús no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Él asumió la carga que yo debía pagar, la deuda que yo tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte, leímos. Y Jesús fue a la cruz a morir por mis pecados y por tus pecados. Jesús fue a la cruz a ocupar tu lugar. Por eso hablamos de la muerte vicaria de Jesús. Esa palabra rara significa sustituto. Jesús me sustituyó. Él pagó por mí, pagó por vos. Jesús no pecó. Y entonces, porque no pecó, no merecía la muerte. Y entonces es el único capaz de liberarme. Nadie puede liberarme de la esclavitud espiritual. Solamente Jesús. Porque Él no pecó. Y Él no era un esclavo. Y entonces decidió pagar por mí el precio y por vos el precio de nuestros pecados. ¿Te das cuenta por qué Jesús es el camino? ¿Por qué no es la religión el camino? ¿Por qué no es la economía el camino para ser verdaderamente libres? ¿Por qué no es la familia el camino para ser verdaderamente libres? ¿Por qué no es una persona fuera de Jesús? Porque el único capaz de liberarte es Jesús. Porque Él no era un esclavo del pecado. Y murió en tu lugar y en mi lugar. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué te toca a vos? Para poder aferrarme a esta verdad. Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Al tercer día resucitó, demostrando que era verdaderamente libre Él. Y que puede entonces liberarme y darme vida a mí también. Bueno, ¿qué me toca hacer a mí? Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué me toca a mí para ser borrados mis pecados y para salir de esa esclavitud? Arrepentirme y convertirme. Arrepentite de tus pecados. Convertite a Jesús. Arrepentite. No estoy hablando de arrepentirme o convertirme en evangélico, o en católico, o en la religión que sea. Acércate a Jesús. Convertirte acá significa cambiar de dirección. Arrepentite por tus fallas, por tus pecados delante de Dios. Y decir, creo que Jesús murió en mi lugar. No solo decirlo, sino también hacer una realidad en tu vida. Otro versículo dice Juan 3:36. Muy claro también. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, seguirá siendo un esclavo, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Querés ir al cielo? ¿Querés tener vida eterna? ¿Querés tener una relación personal con Dios a partir de hoy? ¿Querés ser liberado de la esclavitud del pecado? ¿Querés ser verdaderamente libre? Arrepentite y cree en Jesús. Cree que Él murió en tu lugar. Cree que Él pagó el precio de tu pecado y resucitó para darte vida eterna. Deposita tu confianza en Él. Esto es el Evangelio. Por eso son buenas noticias el Evangelio. Porque no hay nada que yo tenga que hacer.
No hay una mochila que tenga que cargar, sino que hay una mochila de la que me tengo que liberar. ¿Cómo? Solamente creyendo en Cristo Jesús como mi Salvador personal, creyendo que su obra en la cruz, derramando su sangre para pagar mi pecado y que me correspondía a mí, me da entrada, me da acceso a la libertad y a Dios. Te invito a que puedas reflexionar en esto que estuvimos compartiendo hoy acerca de la Biblia y que si hay algo en lo que me equivoqué o no te gustó de lo que dije, sacalo de tu mente. Yo soy una persona totalmente falible y que se equivoca, pero lo que es infalible, lo que es la verdad, lo que te puede liberar, es lo que la palabra de Dios tiene para vos. Y es la verdad de que Jesús murió en tu lugar para darte vida eterna y que solamente tenés que arrepentirte y creer. Que Dios te bendiga. Siempre dices que persigues libertad y por eso no hay ninguna cosa que no practiques. Nada te detiene, no temes a nadie, pero sabes en el fondo que vacío estás. Has corrido 1000 caminos sin hallar la razón de tu existencia y la felicidad. Y dices ser libre, y dices vivir la vida, pero eres esclavo de tu debilidad. Has cerrado en el concepto de la libertad. Libertad no significa estar atado a vicios, jamás por tu cuenta, ni ayuda de nadie lograrás ser libre de verdad. No, no, nunca lo conseguirás. No, 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 no. Solo Cristo da la verdadera libertad. Él en la cruz murió por ti y su sangre derramada te da eterna salvación. Verdadera vida Cristo te dará. Paz perfecta gozarás y plena felicidad. Ayuda por siempre, consuelo en la prueba y nunca más solo te sentirás. No, no, nunca lo conseguirás. No, 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 no. Solo Cristo da la verdadera libertad. Él en la cruz murió por ti y su sangre derramada te da eterna salvación. No, nunca lo conseguirás. No, 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 no. Solo Cristo da la verdadera libertad. Él en la cruz murió por ti y su sangre derramada te da eterna salvación.